Amigos míos, una vez más en este canal que ya es de ustedes, Galán en Libertad. Y hoy les traigo, como ya he anunciado, un comentario acerca de las palabras, los discursos de Díaz-Canel. Díaz-Canel, el puesto a dedo en lugar de un presidente en Cuba, puesto a dedo porque simplemente dijeron que era él. Y ha sido así, sin elecciones ni nada. Todo un aparataje para, en lugar de Raúl Castro, bueno, que siguiera que ha sido de sus lacayos y de las personas que más daño está haciendo al pueblo de Cuba. Vamos a ir escuchando fragmentos de este discurso de Díaz-Canel y a la vez haciendo el análisis de qué dice y cuánto hay de realidad en él, y contrastémoslo con aquel discurso que ya les compartí de Fidel Castro para que vean que las diferencias son mínimas. Escuchemos esto. Su triunfo significó libertad, dignidad y justicia verdadera para todos, desde las primeras leyes. Y no se ganó la confianza del pueblo con promesas, sino con hechos y realizaciones. Habla de que no se ganó el apoyo del pueblo con promesas. Siempre ha sido promesa. Y el pueblo de Cuba lleva más de 65 años escuchando esas promesas y esperando que un día se cumplan. Esperando la abundancia, esperando la libertad, esperando tener lo mínimo para vivir. Y hoy estamos a 7 de diciembre del 2024 y, como podemos ver, sigue siendo lo mismo. El mismo discurso y la esperanza, pero el pueblo está sin luz eléctrica, sin comida, sin condiciones mínimas de salud para vivir, los pocos o los que quedan en Cuba, porque la mayoría lo que trata es de escapar. Y fíjense lo que él dice, que no ha habido promesas, sino realizaciones. ¿Dónde están esas realizaciones? Como ya veíamos en un video anterior, destrucción total por donde quiera, y él está hablando de realizaciones. Esta revolución es, en primer lugar, un acto libertario de proyección continental que no solo liberó al país de una dictadura servil, represiva y corrupta, sino que muy pronto desató los nudos de la dependencia económica de las transnacionales yanquis y liquidó las más crueles expresiones de la explotación humana. Aquí se pone de manifiesto la injerencia de Cuba y del comunismo y de la revolución cubana en Latinoamérica. Es decir, no es solo liberar a Cuba de esa dictadura que existía, de la dictadura de Batista, sí, no solo para liberar a Cuba, sino para llegar a toda América. Y esa exportación constante de la que ya hemos hablado, de dogmas y de ideologías a otros países como Venezuela y Nicaragua, para citar dos ejemplos. Pero además, desatarse, quitar las ataduras de esa dependencia económica. Y lo que más quiere el régimen cubano es precisamente la producción norteamericana. El comercio con los Estados Unidos es lo que más ellos desean. Y entonces viven diciendo que no les hace falta. Ahora mismo estamos viendo una regresión a lo que es el uso del dólar. Pero en Cuba hay personas que cumplieron condena por la tenencia del dólar. Luego se autorizó la circulación del dólar. Luego se prohibió la circulación del dólar. Y ahora de nuevo están intentando abrir el mercado nacional en dólar. Entonces, no quieren ataduras, pero en definitiva viven discutiendo y viven locos por los productos. Y de hecho, lo que se consume en Cuba, de alguna manera, tiene su base, ya sea por el dinero, ya sea por los productos, como es la medicina, como es el pollo que se come en el país, tiene una dependencia total de los Estados Unidos. Y oigan lo que él dice, este alumno adelantado de Fidel Castro. La obra de 65 años es inmensa y sería tan difícil desconocerla como resumirla en pocas palabras. La obra de 65 años, sí, una obra de destrucción, una obra de, digamos, trituración del pueblo, de sus esperanzas, de su vida, de sus riquezas. Eso es lo que ha hecho la revolución en 65 años. Y por ahí ya hemos hablado de esas 10
aportaciones de esos 10 aportes que ha hecho, pero en contra de lo que es la libertad y en contra de lo que es el desarrollo de un país. Eso sí, en eso han sido expertos y ahí están las muestras. Y él habla de que no se puede ocultar lo que ha hecho la revolución. No, lo que ha hecho de manera negativa no se puede ocultar. Positivo, ¿dónde está? ¿Dónde está lo positivo que han hecho con las riquezas del país, que no es la riqueza, como siempre están diciendo, de la revolución y lo que la revolución ha dado? La revolución no ha tenido nada nunca. El comunismo, los dirigentes nunca han tenido nada. Todo ha sido del pueblo y ellos han maniobrado y ellos han hecho creer al pueblo que eso que les llega a la bodega y que tienen que comprar ha sido por obra y gracia de la revolución. Falsedad sobre falsedad. Y seguimos en pleno 2000, ya en el cierre del 2024, con una situación peor que la que ha existido antes en Cuba. Esta es la revolución genuina y profunda de la reforma agraria y de la reforma urbana, que empoderó al pueblo al nacionalizar y poner al servicio de los intereses populares la tierra, las industrias, los bancos, las comunicaciones, las grandes construcciones e inversiones, el transporte, el comercio exterior e interior. Todo esto que ha dicho aquí se puede resumir como las expropiaciones. Es decir, todo eso que quitaron a nombre del pueblo, que sería para el pueblo, que le iban a dar al pueblo, las tierras, las industrias. ¿Y dónde están? ¿Qué han dejado? ¿Dónde está eso que era para el pueblo? ¿Dónde están esas tierras que no sean tierras baldías sin nada de producción? Entonces se las quitaron a los dueños, a los verdaderos propietarios de esas tierras, para tenerlas como tierras improductivas, porque tampoco los campesinos la pueden producir, porque no tienen cómo producirla. Y no es una cuestión de embargo, y eso ya lo hemos discutido bastante, no es una cuestión de embargo. Eso se llama ineficiencia de un sistema que no funciona, y que ellos saben que no funciona, y que incluso los propios comunistas, los que hoy siguen defendiendo al comunismo, se dan cuenta de esto como se dan cuenta de que Díaz-Canel nunca será la solución para Cuba. Ellos están seguros de eso, pero están ganando tiempo. Es lo que hacen, ganar tiempo. Y es la que levantó cientos de miles de apartamentos para trabajadores y campesinos hasta en las más apartadas zonas del país. Esto en buen cubano es el colmo de los colmos. Ustedes saben lo que es hablar de solución a la vivienda, cuando en Cuba lo que menos la gente tiene es vivienda, cuando en Cuba la gente no encuentra dónde vivir y se hacen familias extensas donde viven abuelos, abuelas con sus hijos, con sus nietos, porque no hay dónde ir, porque no tienen la manera de construir, porque la revolución no construye más que hoteles. Y ahí están los datos de cuántos hoteles construyen, cuánto invierten en esas obras que son para turistas y para el pueblo nada. Y entonces dice que han construido casas. ¿Dónde están las que han construido? ¿Cuándo? Con los dedos de la mano puede contar usted lo que han hecho en beneficio, y sobre todo en los últimos años. No hay algo que se pueda agradecer en el sentido de la construcción, donde una persona tiene que invertir un salario para una funda de cemento y no aparece. Y él está hablando de solución a la vivienda. Solución. Simple discurso. Esta es la revolución que, después de haber perdido 3.000 médicos por un éxodo políticamente inducido en la década del 60 del pasado siglo, construyó uno de los más formidables y prestigiosos sistemas de salud de nuestra época, y hoy cuenta con 500.000 de trabajadores en todos sus niveles, quienes garantizan cobertura universal y asistencia gratuita para todas las cubanas y los cubanos. Cobertura universal y asistencia gratuita. Pero ¿de qué te sirve tener un médico que no es que lo tengan, porque la mayoría los tienen fuera en sus misiones, haciendo dinero para ellos? ¿De qué te sirve tener médico? ¿De qué te sirve tener un consultorio si no tienes una cama, si no tienes una medicina? Si las familias cubanas tienen que depender de lo que uno puede enviarle desde el extranjero para curarse. ¿De qué estás hablando cuando no tienen ni hilo para una sutura, si no tienen algodón, si no tienen ni cómo limpiar los baños? De eso no habla, de que tienen cobertura. ¿De qué cobertura estás hablando cuando las personas, muchas que tienen familias extranjeros, salen a atenderse para poder salvarse? Paralelamente,
Durante estas 6 décadas, 600.000 profesionales de la salud cubanos han prestado colaboración en 165 países y más recientemente, en el periodo pandémico de COVID-19, unos 3.000 integrantes del continente Henry Reef brindaron servicios en 40 de ellos. A propósito de esto hay que preguntarle, ¿sí? ¿Y qué hacen con ese dinero de tantos profesionales cubanos cumpliendo esas misiones que tú dices que son tan necesarias? ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Dónde está? ¿Dónde se invierte? Porque es mucho el dinero que cobran ustedes por ese personal médico y por todo ese personal de la salud y por todo ese personal de la educación que ha cumplido misión. Ustedes ganan mucho dinero. ¿Y dónde lo invierten? ¿Dónde está? ¿Dónde lo guardan? Que no hay para comprarle medicina al pueblo. ¿Dónde están las tiendas aquellas que anunciaron que con el recaudo que harían de divisa pondrían a la venta productos en moneda nacional? ¿Dónde están? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasa con el dinero que hacen ustedes de estos médicos? ¿Por qué no explican eso? ¿Dónde está en detalle lo que han hecho? Unos 27.000 jóvenes de un centenar de naciones se han graduado en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, ELAN, y más de 4 millones de personas de bajos ingresos de nuestra región y de África recuperaron la visión con la Operación Milagro. Más de 70.000 estudiantes extranjeros se han graduado en Cuba y actualmente más de 3.000 realizan estudios en nuestra isla. Aquí de nuevo el tema de los médicos que se forman en Cuba de todas esas naciones. Aquí la Operación Milagro. Sí, pero he tenido familiares que tienen que esperar un año para una cirugía. Y personas que están en Cuba que no ven y que no han podido operarse porque no están en el extranjero, porque son cubanos. Entonces, ¿de qué vale hacer ese sacrificio de parte del pueblo? Porque el pueblo es el que invierte en la formación de sus profesionales y luego tú te los vas a llevar para otros países y el pueblo se va a quedar sin ellos para su atención y el retorno del dinero que hacen esos profesionales. Porque si tú te llevas un profesional al que le pagas $100 al mes y tú estás ganando 900 o le pagas 1.000 pero te estás ganando 9.000, el 90% de lo que hacen esos médicos, por supuesto que debería haber algún retorno. Pero además, ¿dónde está el beneficio de todo eso que has invertido en la formación de esos profesionales de otros países? ¿Dónde está el beneficio? Con el programa cubano de alfabetización Yo Sí Puedo, implementado en 30 naciones, se han alfabetizado más de 10 millones de personas de prácticamente todos los continentes. Muy bueno esto de la alfabetización. Hay que ver en qué los alfabetizas, si no es vendiendo revolución. Y hay que ver todo lo que gastas y gasta el comunismo cubano para exportar revolución con estos programas, porque no es otra la intención, no es ayuda humanitaria. Se trata de que vean que la revolución que hace, que prepara, que lleva, eso es lo que hacen, vender, exportar revolución. Mira cuánto podemos sacar en números, cuánto están gastando y cuánto siguen gastando en estas misiones que en definitiva no le han beneficiado en nada a Cuba, en nada le han beneficiado, más que en perder a miles de cubanos en esas tareas impuestas por el sistema. Se ha desarrollado el proceso de industrialización, se incrementó la generación de electricidad. Industrialización y generación de energía es algo como para reírse, ¿no? Un país que está a oscuras, que no tiene plantas generadoras, que lo que tiene son disparates que sacan de circulación el servicio constantemente. Y él está diciendo de industrialización. ¿Dónde están las industrias? Si la industria más desarrollada que había en Cuba en el año 1959 era la industria azucarera, con 156 centrales azucareros, y hoy quedan alrededor de 50. ¿Dónde está la industrialización? ¿Dónde están las industrias que has creado? ¿Dónde se pueden ver? La industria de preparar pavimento para echar carreteras, que no existen. Las industrias productoras de qué? De zapatos. ¿Dónde están los zapatos cubanos? Las industrias productoras de qué? De café. ¿Dónde está el café cubano? Es increíble las mentiras de esta gentuza.
se han construido más carreteras y caminos que en toda la historia anterior del país. Esta es la revolución que ganó las libertades democráticas para todos los trabajadores al poner en sus manos la propiedad de los medios fundamentales de producción, lo que se manifiesta en la participación popular creciente en la gestión económica y en la toma de decisiones en las cuestiones del desarrollo económico-social del país. ¿Qué cosas o en qué cosas del país en materia económica participa el pueblo? ¿En qué leyes, en qué medidas, en qué decisiones participa el pueblo cubano? Es increíble que él diga esto y que la gente se lo crea, ¿no? Porque ¿cuál es la participación? El cubano no tiene acceso a la promulgación de leyes, al debate de una ley, nada de eso. Es de incumbencia del cubano de a pie. Son decisiones. El cubano se entera por la mañana cuál es la ley. El cubano se entera un día por la mañana cuál es la medida y no tiene oportunidad de discutirla y no tiene la capacidad ni la representación como para oponerse a estos disparates que es uno detrás de otro. Y entonces él habla de libertades. ¿Dónde está la libertad para producir? ¿Dónde está la libertad para el cubano producir, trabajar libremente y hacer aportaciones a la economía nacional? Eso no existe. Nunca ha existido desde que triunfaron ellos en el 59. Y hoy es peor. Esta es la revolución que liquidó el orden jurídico burgués para establecer un nuevo derecho basado en la legalidad socialista, refrendado por la participación activa del pueblo en elaboración y discusión de leyes, y la que a lo largo de los años ha fortalecido y perfeccionado el nuevo Estado socialista y establece sus órganos de poder popular acorde con los intereses del pueblo trabajador. Aquí el Partido Único, el socialista, los que establecen el nuevo orden y según ellos son apoyados por el pueblo. Pero ¿por qué pueblo? Por lo que tú llevas a una asamblea que tienen que ser militantes comunistas y tienen que decir lo que tú quieres escuchar, porque si no desaparecen. A eso se refieren. ¿Qué cubano participa libremente en estos debates y en estas propuestas para la aprobación de leyes? ¿Cuál es? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuándo ha sido? ¿Cuáles fueron los cubanos que dijeron que tenía que ser un solo partido? ¿Cuándo los cubanos optaron porque solamente fuera comunismo el sistema y que todos tenían que subordinarse a una sola ideología? ¿Cuándo fue eso que los cubanos votaron por eso? En esa política ocupa un lugar central la relación con los pueblos de África, donde varios de los mejores hijos de la revolución han escrito incontables páginas de heroísmo junto a sus compañeros de armas africanos que consolidaron la independencia de Angola, otras naciones africanas y fueron determinantes para el fin del apartheid. Aquí el solapado intervencionismo de la Cuba comunista en todos estos conflictos africanos. Si otro país interviene en un conflicto, pues son invasores, injerencistas, pero como fueron ellos, no. Está muy bien justificado que hayan intervenido, que hayan ido a Angola, que hayan ido al Congo, que sigan enviando hombres, especialistas, tropas a diferentes países de África y de América Latina. Esto está muy bien de parte de ellos. Es decir, para ellos esto es lo correcto. Esto es lo que hay que hacer siempre y cuando sean ellos quienes lo hagan. Y esa es una de las mayores razones por las que hemos derrotado tantas veces al poderoso enemigo de la pequeña Cuba en lo político, lo económico, lo ideológico y lo militar, convirtiendo al socialismo cubano en un hecho histórico irreversible. Sería bueno que mencionara una de las derrotas, porque yo realmente no entiendo. No sé si estará hablando del caso de Bahía de Cochino, pero de ahí para acá, ¿en qué lo han derrotado? Y sobre todo en lo económico. ¿Dónde está la derrota económica? ¿Dónde está esa Cuba que comercia y que pudiéramos decir quita clientes al enemigo del norte? ¿Dónde están esos comerciantes que han renunciado a venderle a Estados Unidos para venderle a Cuba? ¿Dónde está esa? Porque eso sería una derrota económica.
Una derrota económica es que tú tienes mayor producción y que tú vendes más que tu oponente, en este caso, que es los Estados Unidos. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está ese comercio? ¿Dónde está ese mercado, para decirlo en estos términos? ¿Dónde está ese mercado que tú le has arrebatado a Estados Unidos? Para que tú digas que lo has vencido en lo económico y que lo has vencido en lo político. ¿Dónde está eso? Y sobre todo, si lo has vencido, ¿cuál ha sido el resultado? Has hablado muchísimas veces, han hablado ustedes de bloqueo, que en definitiva es la pantalla para la ineficiencia comunista. Y el que te hayan votado a favor quiere decir que tú has ganado, porque ¿dónde está el beneficio? Ganar es tener algún beneficio. Esta es la revolución, un hecho fundamental, a veces indescriptible, que nos trasciende a todos en todos los órdenes, pero al mismo tiempo nos incluye en lo individual y lo colectivo, porque la revolución somos todos, más allá de lo mucho que ha representado la revolución en el orden material, aunque algunos lo olviden en la intensidad de las carencias actuales. La revolución somos todos y la revolución ha dado mucho en lo material. ¿Dónde está lo que han dado? Seguimos preguntando, ¿dónde está la comida? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está el progreso social integral, la iluminación, las carreteras, el bienestar, el acceso del pueblo a sus riquezas? ¿Dónde está? Y todos somos iguales. Tienes acceso tú, que te compra el reloj que quieres, tu mujer que compra la cartera que quiere, que viajan donde quieren. Ustedes sí, su familia. Pero ¿dónde está el beneficio para el pueblo de eso que tú llamas la revolución de todos? Es una alta conciencia política en la mayoría del pueblo que siente profundamente a la revolución, que la comprende, que entiende las dificultades y los errores y lucha por vencerlos, que no ha perdido el entusiasmo revolucionario y que está impregnado de un extraordinario sentimiento internacionalista. Y de nuevo hablando a nombre del pueblo, es decir, es todo el pueblo, es la mayoría del pueblo que apoya la revolución. Pero cuando tú has hecho un sondeo, cuando tú has hecho una encuesta, cuando tú has hecho unas elecciones libres para tener esa seguridad. Si fuera así, la mayoría de los cubanos estuvieran en Cuba, estuvieran apoyando y estuvieran trabajando. Y los que no se han ido, en su mayoría es porque no han podido irse de Cuba. Y entonces está diciendo que una gran mayoría apoya. ¿Dónde está ese apoyo? Que quedan 3 o 4 muertos de hambre en cada cuadra, que sigan apostando por algo que ni ellos mismos creen, que ellos lo critican cuando van a la mesa y después sacan una consigna o repiten una consigna. Con eso tú cuentas. Ese es el pueblo, esa es la mayoría. Fíjate en cuánto asisten a los actos y a las actividades. No lleva a los estudiantes de las escuelas, obligados como lo lleva a las actividades, a los actos, a ver cuántos van a un acto de los que ustedes organizan. Hoy pleno año 2024, cuenten cuántos irían si no fuera porque los llevan directamente de las escuelas y de centros de trabajo. Abran convocatorias los domingos y digan que vayan. Llévenos a un trabajo voluntario como era antes, a ver si van a ir. Con la gente muriéndose de hambre, sin dormir por las picadas de mosquitos, por las necesidades de medicina y las necesidades de comida. La revolución es el camino a un hombre y una mujer nuevos al proclamar y garantizar los derechos a la igualdad social de la mujer, creando premisas para su liberación total y trazando la política adecuada para alcanzar plenamente ese objetivo al proponerse el desarrollo feliz de la niñez y favorecer las mayores posibilidades de crecimiento material y espiritual para la juventud. Para la juventud, una juventud que huye en desbandada, que no se han ido más porque no han podido, porque no tienen dinero. Y está diciendo que se le garantiza. Si la juventud tuviera garantizado su futuro, su desarrollo, su independencia, su libertad, estoy seguro que muchos, la mayoría no se habría ido. Muchos estuvieran en Cuba. Y mis hijos, que son jóvenes, hombres jóvenes, estuvieran allá aportando. Pero ¿de qué manera dejarlos en esa ratonera? ¿De qué manera en esa dictadura? Fíjense cuántos están saliendo. Saquen cuenta las cifras. A ver, ¿quiénes se van? ¿Quiénes se están yendo de Cuba? Y está diciendo que la juventud
tiene algo garantizado, que se ha hecho algo por la juventud. ¿Dónde está lo que se ha hecho? Sé bien que no agoto con estas palabras la reseña mínima de la obra de los 65 años transcurridos. Quedan muchas batallas por contar, muchos méritos que destacar, incontables proezas que quizás jamás conoceremos. En una revolución bajo asedio perpetuo, el silencio también es un arma y la modestia una escuela. La modestia en una escuela no habla de revolución, es decir, no, ellos no hablan ni dicen lo que ha hecho la revolución, ni viven sacándole al pueblo lo que, entre comillas, han aportado. Y dice el silencio, la modestia. ¿Hasta qué punto, no? Los que conocemos bien, que hemos estado allí, que hemos vivido la mayor parte de nuestra vida en ese país, y decir que no se habla de qué ha hecho la revolución. Viven sacándole constantemente al pueblo, incluso de manera individual algunos. Tú sabes todo lo que hemos hecho por ti, tú sabes lo que ha hecho la revolución por ti. Eso constantemente lo hace. Y entonces dice el que no. La mayoría del pueblo cubano sabe que solo la unidad en torno al partido y la revolución permitirá preservar la nación cubana y las conquistas económicos sociales. Y aquí vuelve, ¿no?, con las conquistas económicos sociales, y que es la única manera. El comunismo es la solución. Llevan 65 años, no han resuelto nada, y dice que el comunismo es la solución y que el pueblo lo sabe. Es lo otro, ¿no? Te lo estoy repitiendo, tú lo sabes, tienes que seguir apoyándome, tienes que seguir aplaudiendo. Eso es lo que está diciendo él concretamente, porque como son tontos, somos tontos, no nos damos cuenta de lo que ha ocurrido. Tú puedes seguir diciendo eso 65 años después y te lo van a seguir creyendo. Ni tú mismo te lo crees, Díaz-Canel. Nuestros jóvenes siguen poniendo el pecho a las balas de la guerra económica y están haciendo cosas admirables, convencidos de que sí se puede derrotar a un mismo tiempo la agresión externa y los frenos internos. De nuevo la pregunta, ¿cuáles jóvenes? ¿Cuáles son los que están de acuerdo contigo? ¿Quiénes son los que están haciendo esa guerra económica? Los que están tratando de hacer $10,000 para irse del país. Esos son los jóvenes que tú dices que están haciendo la guerra. O la guerra, tú estás diciendo, los jóvenes que están afuera y que están apoyando a la familia con algo de comida. Eso sí, porque quien mantiene al pueblo de Cuba ahora mismo son los emigrados. Son los gusanos, como tantas veces le han dicho. Esos son los jóvenes que están haciendo algo. Eso sí es verdad. Pero los de afuera, porque los de adentro, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer si no los dejan? Hoy estamos convocados a salvar la dignidad del futuro, evitando el error y empeñados en el acierto, con todas las armas de la inteligencia humana que distinguen al cubano y el máximo esfuerzo que todavía falta, puestos en función de resultar positivos resultados inmediatos, conscientes de que lo que hagamos tarde ya no será útil. Fíjense esto, empeñados en evitar el error y los aciertos. ¿Y dónde están los aciertos? Porque ya ponía el ejemplo del uso de la divisa, del dólar. ¿Cuántos inventos han hecho? ¿Cuántas reformas? ¿Y dónde están los resultados? ¿Dónde están las avestruces que iban a criar para alimentar al pueblo? ¿Dónde están los cafetales alrededor de La Habana? ¿Dónde está la efectividad de la reforma agraria? ¿Dónde está la efectividad de hacerlo todo estatal? ¿Dónde están los resultados de eliminar la propiedad privada? Y que ahora han querido retornar con las MIPYMES y con los trabajadores por cuenta propia. Y que tampoco parece que ya les resulta, y ahora tienen que ser asociados de alguna empresa estatal. Que lo que hagamos tarde ya no será útil. ¿Y qué han hecho temprano? ¿Dónde está lo que hicieron temprano? ¿Dónde está lo que hicieron en los primeros 30 años? No vamos a hablar de en la primera década, ni en los primeros 5 años del poder, ni nada de eso. Vamos a hablar de los primeros 30 años. ¿Dónde está lo que hicieron en los primeros 30 años? ¿Dónde están lo que han hecho en 50 años? ¿Dónde está lo que hicieron en 60 años? En los últimos 5 años, ¿dónde está? Y lo hicieron temprano. Pero muéstrenlo, ¿dónde está el resultado? Porque en definitiva la gente no vive con la palabra, no vive con el discurso. La gente vive con
la comida, la gente vive con la medicina, la gente vive con condiciones humanas. Eso es lo que quiere la gente. ¿Y dónde lo han logrado? ¿Cuándo lo han hecho temprano? Porque les siguen sin hacerlo. 65 años es mucho tiempo. Es toda una vida. Y no lo han logrado. Me atrevo a decir, en nombre de todos los que tenemos la responsabilidad de lograrlo, que asumimos el compromiso, conscientes del riesgo que supone enfrentar cualquier cambio o transformación económica y social en un país bloqueado con saña y en un contexto internacional minado por la incertidumbre, la injusticia, el abuso y la indiferencia de los poderosos. Y por supuesto aquí la culpa no es mía, yo lo hago todo, yo lo estoy haciendo todo bien. Lo que pasa es que esta gente con su bloqueo, los imperialistas, el nuevo orden mundial que está contra nosotros. Es decir, el único país del mundo que tiene una situación difícil es Cuba, el único país que no puede resolverlo es Cuba, porque es el único país que no tiene a los rusos ahora que le den todo, a Venezuela que le dé y a los Estados Unidos y otros países que le den, porque siempre andamos como por diosero, pidiéndole al mundo entero y luego para no pagar en caso de que nos presten. Si no quitan el bloqueo, Cuba encontrará el modo de resolverlo. Pero si sabes que no lo han quitado, que no te han quitado el embargo, ¿cómo lo has resuelto? Ahí viene de nuevo la pregunta, ¿cómo lo has resuelto? ¿Dónde están los resultados? ¿Cómo tú has podido resolverlo? Porque eso yo lo oigo desde que nací. Y nací en el 61, estás diciendo todavía que lo vas a resolver, el tema del bloqueo, que lo vas a resolver tú, un tipo incapaz, que hace lo que te dice Raúl Castro y punto. Y lo vas a resolver. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Compatriotas, queda mucho por decir, pero queda más aún por hacer. Ratifiquemos el compromiso de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado sin renunciar a un solo principio de la revolución. Es que tienes que convencerte que el único cambio que hace falta en Cuba es un tránsito a la libertad. Y yo no estoy hablando de entrega, yo no estoy hablando de un régimen externo, yo no estoy hablando de un dominio, de una potencia que invada Cuba, yo no estoy hablando de una intervención norteamericana, yo estoy hablando de libertad para que los cubanos, otros que no sean ustedes, que nunca lo han hecho bien, puedan hacerlo. Porque ustedes ni lo han hecho, ni lo hacen ahora, ni lo harán nunca. No han podido, no han querido, porque esa no es su voluntad además. Y eso de que hay que voluntad y compromiso, eso se escucha todos los primeros de enero. El compromiso de que este año va a ser mejor. ¿Y dónde está? Vivimos en un país libre, soberano y justo. Patria o muerte, socialismo o muerte, venceremos. Y la consigna para los que creen que este va a tratar o quiere alguna apertura, para nada. Él tiene que seguir apegado a esa consigna del comunismo, del socialismo, porque eso es la herencia, es lo que se le ha inyectado al pueblo y es lo que él lleva en sus genes, lógico, con grandes beneficios. Con grandes beneficios y en detrimento de la libertad y la calidad de vida del pueblo cubano. De verdad que estamos hastiados de tantos discursos, de tantas palabras, de tantos compromisos, de tantas promesas que no van a cumplir, que no han cumplido nunca y que no van a cumplir. Lamentablemente, muchos todavía sueñan con que se les puede seguir dando oportunidad a esta caterva de ineptos. Lamentable. De verdad que es lamentable. Muchas gracias, amigos, por estar acá. Excusen el estado de ánimo, pero es desesperante saber que nuestra familia está en Cuba, que no tienen corriente eléctrica, que los mosquitos se los están comiendo, pero lo peor, no tienen comida ni tienen medicina más que la que nosotros podemos proveerles desde el extranjero. Es lamentable. Un país tan rico y destruido por esta ideología y esta dictadura. Gracias de nuevo por estar acá.